Enormes medidas de seguridad para la reunión en Barcelona de los hombres más fuertes de la economía europea. Dirigentes que tienen en sus manos los resortes para fijar el rumbo de la zona euro. Y ciudadanos a los que cada vez les cuesta más seguir el camino trazado. La reunión del Banco Central se ha solapado en el tiempo con un 1 de mayo, que tenía más motivos para la protesta que para la celebración. 25 millones de europeos en paro reclaman de sus mandatarios algo más que austeridad y recortes para salir del túnel. Dirigentes y ciudadanos reflejan dos caras de una misma moneda, la de un euro que intenta remontar la mayor crisis de su historia. Yo creo que ha habido un error de percepción desde el principio, y es pensar que se podría construir una unión monetaria exclusivamente en base a la política monetaria única. Se ha demostrado que eso no es cierto, sino que lo que hace falta es completar la pata de la política monetaria con dos más por lo menos. Uno, con la pata de la política fiscal, donde no ha habido una integración, una convergencia en materia fiscal, y también con la pata de la gobernanza económica. Es decir, que debemos de remar en la misma dirección con una única voz. Economistas como Joaquín Maudos creen que las recetas económicas solo funcionarán parcialmente mientras Europa no avance en su unión política. Esta es, según la mayoría de los expertos, la clave del problema. Más allá de la orientación económica, la urgencia que imponen los mercados o el papel que juega el Banco Central Europeo. No formamos Europa, no nos engañemos. Europa no es una unidad económica. Unidad económica europea no es una unión económica. Europa, y yo era europeísta en los años 50 y escribí un libro muy extenso sobre esa cuestión, y era una ilusión de muchos de nosotros. Europa no ha llegado a constituirse. En más de medio siglo no ha llegado a integrarse, no han llegado a articularse. Sigue siendo un centro de discusión y negociación de intereses de países, y esa es la cuestión. Con la perspectiva que dan 95 años de vida, José Luis Sampedro está convencido de que el futuro se construye cada día y anima a los más jóvenes a decidir por ellos mismos. Tiene muy claro que Europa no funcionará sin una economía más humana que contribuya a desarrollar la dignidad de los pueblos. Hasta ahora no se ha hecho nada serio para conseguir de alguna manera que el dinero de todos se subordine al bienestar de todos y no solamente de algunos. Esta es la cuestión. Y que en esto juegue más o menos, sea aliado o no sea aliado un banco u otro banco, para mí es secundario. No se ataca la cuestión porque no interesa a los que pueden atacarla, no interesa atacarla. ¡Que no se privatiza, que no! Las oleadas de protestas, el peligro a que la crisis provoque un repunte de la ultraderecha, los aires de cambio de François Hollande si alcanza la presidencia francesa, han hecho que los dirigentes europeos empiecen a matizar su discurso. Dos palabras que parecían tachadas del argumentario político, estímulo y crecimiento, se han incorporado al mensaje de los mandatarios. No hay ninguna contradicción entre un pacto de crecimiento y un pacto fiscal. En el fondo, el crecimiento es sostenible si se basa en una serie de pilares, y uno de ellos es la estabilidad presupuestaria. Analistas como Juan Ignacio Crespo opinan que el Banco Central Europeo debería jugar un papel más activo, al estilo de la Reserva Federal Americana, y cuestiona el gran dilema de lograr el crecimiento mientras no haya un cambio de rumbo en el ajuste fiscal. Es pedir la cuadratura del círculo, es decir, crecimiento en general, cuando estás quitando financiación pública, tendrías que crecer muchísimo por exportaciones, tendrías que crecer muchísimo por consumo privado para neutralizar e incluso más que neutralizar esa
pérdida de demanda que se produce por la reducción del gasto público, ¿no? Con lo cual, pero un incremento enorme de las exportaciones, si toda Europa está igual, pues no se puede pensar en él, ¿no? Es importante la disciplina fiscal, pero relajemos el timing. Yo creo que un objetivo en solo 2 años en este momento es una temeridad y por tanto yo creo que bienvenido sea plantear un horizonte temporal que se alargue al menos un par de años más. El objetivo va a ser el mismo. Lo importante para los mercados es que se alcance el objetivo del 3%, pero yo creo que en este momento los mercados valorarían más positivamente relajar el timing, porque en ese caso estaríamos primando el crecimiento económico, aunque al final evidentemente hay que cumplir el objetivo del 3%, faltaría más. El problema es que mientras el crecimiento se sustenta en compromisos a largo plazo, los recortes tienen reglas claras y sanciones a los países que no cumplan con el pacto de austeridad. Los recortes en educación y sanidad, el aumento del paro, la subida de impuestos y los ajustes que se suceden semana tras semana han centrado la manifestación de un 1 de mayo que precedía a la cumbre del Banco Central. Dado que nos lo están quitando todo, lo que tenemos que reivindicar lo que teníamos no hace tanto, derechos laborales principalmente. ¿Qué hay que reivindicar hoy? Principalmente trabajo para los que no tienen y en segundo lugar, bueno, pues que las medidas que se están tomando por parte del gobierno vayan en otra dirección que no sea solamente la de atacar los derechos de la clase trabajadora. 4 años de crisis y el peligro de llegar a 6 millones de parados empujaron a muchas personas a la calle en 60 ciudades españolas bajo el lema Trabajo, Dignidad y Derechos. Lo que han conseguido es que el navío de la economía española embarranque. Y con la política que están llevando a efecto, lo que hacen es proteger a los de la primera clase, a ellos y a sus pertenencias, mientras que están dejando prácticamente al albur, a su suerte, al resto de la población española, que somos la inmensa mayoría. Nosotros solo somos el cauce para que la sociedad exprese su opinión en forma de rechazo a unas políticas que están conduciendo a nuestro país al desastre, que son inútiles, ineficaces en términos económicos, pero tremendamente lesivas en el plano de lo social y para las relaciones de trabajo en nuestro país. La crisis económica tiene una vertiente profundamente social. Personas con una amplia mirada y con una larga experiencia internacional como Federico Mayor Zaragoza intentan ir a la raíz del problema. Están convencidos de que Europa puede abordar estos retos si los países miembros actúan de una forma más solidaria. Aquí se habla de la creación de empleo con una ligereza total. ¿Cómo vamos a crear empleo si hemos deslocalizado el empleo y si únicamente recortamos? Si únicamente recortamos, no puede haber crecimiento. Por eso, el Banco Central Europeo, que hubiera podido ser una gran solución si hubiera habido una federación fiscal, si hubiera habido una política económica europea, pues hasta este momento ha actuado a bandazos, de momento abierto, como dicen, la barra, después la ha cerrado, después... No, espero que no miremos todos a ver qué diga el presidente, sino qué dicen los 27. Y los 27 parece que ya se han dado cuenta de que tienen que empezar a promover el crecimiento. En abril, gracias a las contrataciones de Semana Santa, el paro ha bajado por primera vez en 8 meses. Lo ha hecho en 6.600 personas, una décima parte de lo que bajó el año pasado. España lleva meses en el ojo del huracán de los mercados. A pesar de ello, el Banco Central ha alabado los esfuerzos de austeridad y el Gobierno insiste en que se están sentando las bases del crecimiento. El Gobierno de España ha desplegado esfuerzos significativos en reformas políticas, una serie de reformas que, hay que recordar, se han realizado en un tiempo brevísimo y hay que reconocer este esfuerzo significativo. Nosotros creemos que hay que hacer 2 cosas a la vez. En primer lugar,
reducir el déficit, por tanto no gastar lo que no tenemos, sino seguir endeudándonos, entre otras cosas porque puede que queramos endeudarnos y no nos den el dinero y por tanto ya no nos podamos endeudar, eso es una cosa, y en segundo lugar tenemos que trabajar para que haya crecimiento económico y continuar haciendo reformas estructurales. En la reunión que han mantenido durante esta cumbre, Rajoy ha explicado a Mario Draghi lo que España está dispuesta a hacer por Europa. Más difícil es saber lo que Europa estaría dispuesta a hacer por España. El mandato del Banco Central tiene como objetivos la estabilidad de los precios y el control de la inflación. Sus dirigentes se aferran a ello para no actuar de forma más contundente contra los movimientos especulativos. Pero la presión sobre España es angustiosa. El Banco Central da una de cal y otra de arena. Por un lado dice que no habrá más ayudas para España, pero luego deja entrever que restablecerá la compra de bonos en los próximos 3 meses. El Banco Central Europeo tiene margen de maniobra para poder disuadir, siempre y cuando saque la artillería pesada. Insisto, es la compra masiva de deuda pública en los mercados secundarios, con cuantía mucho mayores a las que hasta el momento ha aplicado, y en segundo lugar, con la barra libre de inyección de liquidez a plazos largos y a tipos reducidos, claro que sí. Una de las muchas facetas de una solución sería que el Banco Central Europeo se anime a hacer, como hizo la Reserva Federal, parcialmente de banco malo y compre activos hipotecarios dañados en una cantidad muy superior a la que lo ha hecho hasta ahora. Si hasta ahora el Banco Central Europeo lo ha hecho por unos 70.000 millones de euros y la Reserva Federal lo ha hecho por más de $1 billón, quiere decir que ese es uno de los caminos a imitar. El Banco Central ha inyectado ingentes cantidades de dinero a los bancos a bajo interés, pero esa ayuda no ha pasado a la economía real. Ahora todas las miradas están puestas en una reforma financiera que no admite más demora. Como primer paso, el Gobierno va a facilitar que la banca cree sociedades para desprenderse de los activos tóxicos vinculados al ladrillo con el fin de sanear sus balances. Las entidades que tienen estos activos inmobiliarios los puedan ir sacando con ventas parciales o a través de sociedades. ¿Y quién pondrá el dinero? ¿Quién se financia? Bueno, si son precios de mercado, evidentemente la posibilidad de que entren compradores está siempre ahí. Y el objetivo o el planteamiento que tiene en estos momentos es que serán actuaciones que puedan ser voluntarias por parte de los bancos y que cada uno de los bancos podrá crear su propio vehículo que tendrá unas reglas, y las reglas son las que va a definir el Gobierno en las próximas semanas. Esta semana la Bolsa y el IBEX alcanzaban mínimos que no se veían desde 2009 y la prima de riesgo volvía a repuntar por encima de los 400 puntos. La falta de confianza que arrastramos hace que las bolsas suban y bajen como si fueran dientes de sierra y que cualquier declaración de un dirigente europeo sea leída entre líneas para mover ficha o arrastrar la furia de los especuladores. Muchas veces la mano negra está en la especulación, es decir, grandes fondos de inversión, los llamados hedge fund, con comportamientos muy arriesgados, pero que manejan cuantías muy elevadas y que por tanto no tenemos una potencia de defensa suficiente para contrarrestar esos patrimonios tan elevados. De hecho, una discusión que está en curso, y es que la potencia de defensa que tenemos en Europa, que es el llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, es reducida en comparación con las ingentes cuantías que se negocian todos los días en los mercados. Tenemos que ser serios y no podemos en estos momentos tener los paraísos fiscales que tenemos y estar esperando a ver qué dice el presidente del Banco Central Europeo. El presidente del Banco Central Europeo tiene que decir lo que diga la Unión Europea, y la Unión Europea tiene que dejar de mirar a ver lo que dice uno solo de sus miembros, por muy importante que sea, y tiene que hacer una política comunitaria, tiene que hacer una política europea. Estados poderosos que han entrado en una crisis profunda y países que están tomando el relevo como economías emergentes. Vivimos un periodo histórico que supone una mutación tremenda, con la duda de si esta crisis también tocará fondo o nos conducirá por una senda desconocida hasta ahora. Las crisis financieras, cuando se producen, tienen esta profundidad, tienen esta duración,
los años que necesitan los bancos para restaurar sus balances, entre 5 y 10. Empezamos la crisis en 2007, pues hay que pensar en 2017. La vida sigue, la vida es 1000 veces más fuerte. Por mucho que hagan para destruirla los que la atacan, no pueden. La crisis seguirá adelante hasta que toque fondo. Y entonces tiene que reflotar como el nadador que se hunde y pega con el pie y se levanta un poco.